Hola gente, espero que estén teniendo un excelente día y vamos a continuar. En el video de hoy vamos a estar viendo lo que son la creación de índices en nuestra base de datos y vamos a manejarlos mediante pues la herramienta que hemos configurado que es Drizzle, ¿vale? También estaremos viendo exactamente qué es un índice, para qué sirve, las ventajas y desventajas y vamos a comenzar. Primero, realmente qué es un índice. Para ello, pues he encontrado este blog de Planet Scale que habla de exactamente qué es un índice y cómo funciona, ¿vale? Básicamente, un índice es una especie de referencia que nosotros creamos que apunta hacia algún campo en nuestra base de datos. ¿Esto para qué? Bueno, esta referencia nos permite hacer consultas de manera bastante rápida en algún campo que nosotros tengamos de esta base de datos, ¿vale? Por ejemplo, podríamos tener una tabla de usuarios o aquí de empleados y podremos hacer referencias al nombre de tal manera que cuando consultemos el nombre de un empleado pues sea bastante rápido. Pero realmente, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? ¿O tengo que usar siempre un índice en todos los campos? Y la respuesta es que no. Los índices tienen la ventaja de que agilizan mucho las consultas, las hacen muy rápidas, pero tienen un problema y es que los índices ocupan espacio en memoria de nuestra base de datos, con lo cual crear muchos índices pues va a hacer que la base de datos tenga un gran espacio y que esto evidentemente se va a traducir en un costo. También, si abusamos mucho de los índices, esto nos va a crear problemas a la hora de hacer inserciones en la base de datos. ¿Por qué? Porque el índice se crea cuando nosotros creamos algunos campos, ¿vale? Cuando insertamos datos, se crean índices y estos índices pues tienen un tiempo en el cual se están creando, por lo cual la inserción puede ser lenta, ¿vale? Entonces está muy bien utilizarlos porque nos dan velocidad, pero hay que tener cierto cuidado con indexar todos los campos en nuestra base de datos, ¿vale? Siempre ténganlo en cuenta. Y ahora vamos a pasar a ver realmente cómo crearlas, ¿vale? Para ello, pues vamos a nuestra documentación de Drizzle. Y aquí van a ver que hay una parte que se llama Manage Schema. Y aquí van a ver que está Indexes and Constraints, ¿vale? Si nosotros bajamos, nos va a dar la documentación para crear los índices y me parece que es hasta abajo, ¿vale? Aquí básicamente nos dice cómo crear los índices. Básicamente nosotros en nuestro esquema que hemos creado le pasamos esta función y retornamos un objeto con los índices creados, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Antes de eso, vamos a analizar en nuestro diagrama de base de datos cómo es o a cuál podríamos utilizar como índice, ¿vale? Entonces, si recordarán, en un video pasado les hablaba bueno, creamos justamente este diagrama de nuestra base de datos. Entonces vale la pena ver qué campos serían candidatos para crear los índices, ¿vale? Primero empecemos con la tabla de usuarios. Si nosotros vemos estos tres campos, son los que tenemos disponibles. El ID de usuario básicamente es una llave primaria. Y bueno, a grandes rasgos una llave primaria como tal es una especie de índice, ¿vale? Con lo cual lo podremos descartar porque no tendría sentido crear un índice de un índice, ¿no? Entonces hay que descartar esta parte. Por otra parte, nosotros vamos a consultar muchas veces la contraseña de un usuario y la respuesta es que no nos conviene tanto o no es algo que vamos a hacer muy a menudo, la verdad. Entonces no tiene mucho sentido que la contraseña pues la estemos consultando a cada rato. Entonces, el único que nos quedaría por ver es el email, el correo. Lo vamos a estar consultando en un usuario. La realidad es que sí lo podemos estar consultando bastante, por lo cual sí que aquí podríamos tener un buen candidato a un índice, ¿vale? Si pasamos con el folder, tenemos el mismo problema del ID folder, que es básicamente una llave primaria, por lo tanto es una especie de índice, entonces lo descartamos. El ID parent, que básicamente es el folder en el cual está contenido nuestro folder. Este lo vamos a consultar mucho. Si nos ponemos a pensarlo, sí, porque nuestra aplicación es como para guardar cosas dentro de folders, ¿no? Es una especie de drive. Entonces, sí que podemos consultar los folders que están dentro de un folder, ¿no? Entonces, este sí lo podemos utilizar. El ID de usuario
también podríamos consultar a qué folder pertenece cada usuario y tal. Solo que si bien es un candidato ideal, yo creo que no lo vamos a estar utilizando mucho en nuestra base de datos, entonces lo voy a descartar, aunque perfectamente podría ser un candidato. Y luego está el nombre del folder. Este también podríamos hacer búsquedas si en nuestra app, por ejemplo, tiene un buscador. Aquí también podríamos buscar por nombre, entonces también sería un candidato válido. Entonces yo también le voy a poner aquí un índice. Luego, por otro lado, tenemos el archivo. El archivo, aquí tendríamos el ID file. Este no, porque es de nuevo una llave primaria. El ID folder en el cual se encuentra este archivo lo podría ser un candidato y de hecho sí, porque si nosotros bueno, accedemos a un folder, lo ideal es que se nos muestre en nuestra aplicación pues todos los archivos que están contenidos, ¿no? El ID file también lo vamos a usar. Y estos dos, pues la verdad es que no creo que consulte por ninguno de estos dos, entonces los voy a descartar. Entonces vamos a empezar a programar este apartado. Para ello, nuestro esquema, como habíamos visto en la documentación, vamos a crear aquí una función. Y básicamente aquí vamos a estar recibiendo lo que es la tabla que estamos creando. Y aquí vamos a regresar un objeto con los índices que queremos crear. Entonces, aquí lo vamos a crear sobre este email y le vamos a asignar el nombre. Y también le vamos a poner que el índice es con index. Y lo tenemos que importar del modelo que estamos utilizando. Entonces, en este caso es el de SQLite. Entonces vamos a importarlo de Drizzle ORM SQLite Core. Vamos a ponerlo aquí. Y como parámetro, básicamente recibe el nombre del índice. Entonces aquí, por cierto, le voy a agregar la extensión IDX para expresar que es un índice. Y lo voy a colocar aquí. Y básicamente aquí hay que especificarle a qué campo de la base de datos vamos a estar apuntando. Entonces le vamos a decir que va a estar on la tabla y en el campo email, ¿vale? Y ya con esto hemos creado este índice. La verdad es que es bastante fácil y vamos a hacerlo con los otros. Aquí vamos a copiarnos este apartado. Simplemente aquí lo voy a copiar y lo voy a pegar. Esta parte es lo mismo. Dijimos que queríamos el ID del padre. Entonces lo voy a pegar aquí, lo voy a poner aquí y con control D puedo ir seleccionando esto y aquí también, ¿vale? Y entonces lo pego y ya tengo este índice para el parent, ¿no? Ahora también dije que por el nombre del folder, entonces sí, lo mismo, me copio este apartado y con control D pues lo cambio. Ya tenemos el de esta tabla y ahora ya finalmente pues el del archivo. El del archivo ya hemos dicho que lo queríamos por el nombre bueno, por el ID del folder, entonces lo vamos a pegar aquí. Y el otro, este lo voy a bajar porque... Y el otro que dijimos era por el nombre del archivo, entonces vamos a ponerle aquí. Y ya con esto como tal estaría creado en los índices de la base de datos. Entonces, ahora simplemente tenemos que impactar nosotros nuestros cambios en nuestra base de datos. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es simplemente irme aquí a donde está mi base de datos y la voy a borrar porque lo había generado anteriormente, pero no estaba completa. Entonces, simplemente la voy a borrar ahora que no tiene nada. Y el comando para hacer para generarlos si se acuerda, es npx drizzle-kit. Y para generar el SQL le ponemos generate. Entonces si yo le doy clic aquí debería generarme estos se guardan aquí en migrations. Y si se dan cuenta pues aquí me creó los archivos de la base de datos, los índices. Pero bueno, yo lo que realmente quiero es impactar en la base de datos. Entonces para hacer esos cambios simplemente aquí me voy a tener que ir a npx drizzle kit y para impactarlos pues le doy en push. Y ya con esto pues se generan los cambios en mi base de datos y ya me la crea otra vez. Eso como tal es todo en la creación de índices. Ahora quiero hacer algunos cambios de correcciones que
que se me habían pasado. Uno de ellos es que es- aquí también le voy a agregar el que se actualice en cascada. Y también aquí, ya que tenemos el borrar en cascada, pues también actualizar en cascada. Y me parece que esos eran los únicos sitios. Ah, bueno, aquí también. Creo que estos eran los únicos sitios donde teníamos. Y el otro, hay un pequeño errorcito que este no afecta mucho, pero bueno. Aquí, por si le sale este error en el archivo de configuración de TypeScript, el error es que cuando configuramos Drizzle, agregamos este archivo y nos dice que no puede estar este en la raíz del proyecto porque todo lo que va a compilar va a estar aquí dentro de CRC. Entonces, la razón es que simplemente hay que excluirlo o la solución, porque realmente esto no queremos que se haga build, porque como tal esto es nuestra configuración, no es parte de nuestra app como tal. Entonces vamos a ponerlo aquí, guardamos y ya con eso está solucionado ese error. Y como tal, eso sería todo en el video de hoy. Muchas gracias y que tengan un excelente día.